en función de los diferentes productos lácteos se van a necesitar leches que tengan una concentración de grasa diferente. Las regulaciones de cada país son los que van a disponer cuál es el contenido de grasa mínima que tiene que tener la leche de consumo. Normalmente, salvo algunas excepciones, este contenido está alrededor del 3% de grasa. Entonces, si nosotros nos acordamos un poquito de los contenidos de grasa que vimos en la composición de la leche de vaca, por ejemplo, contenía creo que un 4,1% de grasa, con lo cual ya desde el vamos a necesitar hacer un desnatado previo, una estandarización que significa que nosotros eliminemos ese extra de contenido graso que tenemos para cumplir con la normativa. Entonces, por esa razón, bueno, la leche se desnata hasta el contenido de grasa prescrito. La estandarización es muy semejante en sus principios a una desnatadora, son las desnatadoras comerciales. En la salida de la nata se encuentra un tubo de retorno que devuelve una parte de la nata a la máquina. Después de unos minutos de funcionamiento, se establece un equilibrio del contenido graso de la leche. Entonces, con una llave de abre-cierra se regula el flujo de nata que se introduce otra vez en la máquina, ajustando así el contenido de la grasa de la leche. ¿Por qué esto de que se la saco y después le pongo? Porque en realidad cuando nosotros estamos haciendo el ingreso, y acá tenemos toda la leche en particular, va a estar saliendo leche descremada, o sea, ingresa la leche que contiene toda la grasa. Por un lado va a salir leche descremada y por el otro lado va a salir la crema, nata o la grasa de la que estamos hablando, que una desnatadora lo que hace es desnatar a valores mayores del 3%. Por eso es que después parte de esa grasa se vuelve a incorporar hasta que lleguemos al concepto de ese 3%. Es preferible de manera inicial quitarle por demás y después completar hasta llegar a esos valores que estén prescritos antes que tratar de regular específicamente que solo me salga con un 3%, lo cual es bastante más complicado de hacer a nivel tecnológico. En la estandarizadora se efectúa también una depuración adicional y cierto grado de homogeneización, que ya vamos a ver qué significa la homogeneización, pero en la estandarizadora ya también pasa, y es mucho más eficaz cuando la temperatura tiene alrededor de 50 grados Celsius. Esto es bastante lógico de suponer. Sabemos que a mayor temperatura, mayor es la fluidez de las grasas, o de alguna manera menor la viscosidad, con lo cual más fácil es que se pueda separar. ¿Tá? Bien, nos vamos ahora a homogeneización y desodorización como conceptos. Acuérdense que acá no están puestos en orden, están explicadas diferentes etapas en particular. La homogeneización, ¿cuál es el objeto de homogeneizar la leche? Es estabilizar la emulsión de la grasa en la fase acuosa. ¿Qué significa esto? Nosotros ya sabemos, fíjense que antes de hacer el proceso, los glóbulos de grasa son mucho más grandes, están dispersos aleatoriamente, pero son mucho más grandes. Lo que estamos buscando nosotros para que se estabilice la emulsión, que es justamente que yo no vea los glóbulos de grasa típicos de la leche recién ordeñada, sino que se encuentre emulsionada con la parte acuosa de la leche, es tratar de reducirle el tamaño de estos glóbulos de grasa y que se puedan dispersar mucho más homogéneamente en la fase acuosa. Ese es el concepto de homogeneizarlo. Entonces, ¿de qué se trata un homogeneizador? Es una bomba, en realidad, que lo que hace es conducir la leche a través de una boquilla que es pequeña, con alta presión. Entonces, con eso, como la obligamos a pasar por una boquilla estrecha y a alta presión, se reduce indudablemente el tamaño de los glóbulos grasos, se rompe esta película proteínica que tienen alrededor de los glóbulos grasos y cambia la estructura química de la leche. La temperatura óptima también está alrededor de los 50 grados Celsius y por eso es que uno puede mantener la leche a esas temperaturas mientras está haciendo estos procesos. Y con respecto a la desodorización, es una operación que va a permitir eliminar indudablemente los gases que pueda tener disuelto y los olores que ya sabemos que necesariamente los va a tener por acción de la grasa
los va a tener por el hecho de que la leche absorbe todos los olores del ambiente o de las sustancias que están en contacto con ella. Entonces consiste en rociar la leche en una cámara al vacío. Con esto, ¿qué logramos? Que todos los que son gases o volátiles característicos de los olores se desprenden directamente y se alejan por el sistema de vacío. O sea que no es nada demasiado complicado hacerlo. Bien, cuando hablamos de la leche de consumo, que es la leche procesada, de manera de que no represente ningún riesgo para la salud del consumidor, la vamos a poder definir como leche pasteurizada, ya sea con una pasteurización lenta, baja o alta, leche esterilizada y leche ultra pasteurizada. En estos casos, les volví a poner el diseño para que no se pierdan con los valores, pero básicamente envasar leche pasteurizada va a incluir las siguientes operaciones. Primero, ya sabemos que partimos de la leche que se encuentra refrigerada a los 3 grados Celsius, 4 grados Celsius, que siempre ya hemos hablado que es la temperatura óptima de refrigeración. Después se llenan los envases, se embalan en cestas, se almacena a 4 grados Celsius. Hasta ahí, si yo lo que voy a hacer es solamente envasar leche pasteurizada. Ahora, si lo que nosotros vamos a hacer es la esterilización, la elaboración de la leche esterilizada en botellas va a consistir en las siguientes operaciones. Independientemente de que tenemos el almacenamiento de la leche refrigerada, tengo que trabajar sobre el envase. Entonces, la leche esterilizada requiere el lavado de las botellas con lejía y agua caliente, o sea, con lavandina y agua caliente, el llenado de las botellas ya con la leche preesterilizada, es decir, alcanzando temperaturas próximas a la de esterilización y tiempos de esterilización, el tapado de las botellas, el embalado de las cestas y la particularidad que tiene, que es la esterilización posterior con el producto ya embalado a 112 grados Celsius durante 25 minutos. Eso se hace en un autoclave rotativo. En realidad un autoclave es una especie de horno característico de laboratorio de industria, rotativo para asegurar que durante ese tiempo alcancemos toda la 112 grados Celsius en toda la superficie de la botella, y posteriormente el almacenamiento. Con eso sí tenemos leche esterilizada en particular. Por eso esa era la diferencia con solamente almacenar leche pasteurizada o esterilizada. En la leche ultra pasteurizada vamos a tener almacenamiento de la leche cruda, como siempre, la estandarización, que es el descremado parcial de la leche, el almacenamiento de la nata por un lado y el precalentamiento de la leche por el otro. Ese precalentamiento en muchos casos puede ser directamente una termización de la que habíamos hablado antes, y después pasamos a la ultrapasteurización, que ¿por qué a veces se hace, por qué a veces se hace termización? Siempre se hace un precalentamiento, porque la ultrapasteurización es un calentamiento mucho más brusco, que es por inyección de vapor caliente, y después automáticamente expandirlo en una cámara de vacío para que ese vapor se desprenda, con lo cual, como es mucho más brusco, entonces lo que estamos buscando es que primero tengamos una temperatura de calentamiento que no entre, por supuesto, a la temperatura de refrigeración. Después se hace la homogeneización, que ya sabemos que si es en caliente, mejor, entonces con eso logramos homogeneizar estos glóbulos de grasa y estabilizar la emulsión. Posteriormente se enfría la leche ya ultra pasteurizada en el intercambiador de placas, y generalmente en esto lo que se hace en este intercambiador de placas es directamente, fíjense, que lo que nosotros hacemos es enfriarla con la leche que estaba cruda originalmente, para que, como no entran en contacto directo, sino que en un intercambiador de placas el contacto es indirecto, no se tocan, la leche fría lo que hace es, de alguna manera, absorber el calor de la placa, y la placa lo que hace es absorber el calor de la leche caliente. Entonces puedo optimizar el sistema haciendo un circuito cerrado donde la propia leche refrigerada se precalienta en el mismo pasteurizador, o sea, en el mismo intercambiador de placas, en el que vamos a estar trabajando con la ultrapasteurización. No sé si se entiende con ese concepto.
Después se hace, por supuesto, el envasado en condiciones asépticas y el embalado en la cesta. ¿Qué pasa con la leche en polvo? La leche en polvo o deshidratada, con deshidratación extrema, permite que el almacenamiento sea muchísimo más eficiente, el transporte sea económico, y lo que podemos hacer es trabajarlo con leche en polvo entera o leche en polvo descremada, donde fíjense que ahí lo que tenemos es una relación para que tengamos una idea de más o menos la diferencia entre una descremada y una leche entera, que la única diferencia que tuvieron previa en la elaboración es el desnatado extra que se le hace a la leche entera previo a después llevarlo a polvo. Fíjense que la grasa en una leche en polvo entera es del 27% y en una descremada es del 1%. Lógicamente, esto hace que se modifiquen por completo el resto de las concentraciones, porque el contenido de agua básicamente es el mismo. Lo que pasa es que indudablemente al estar reduciendo el porcentaje de grasa, termina considerándose más alto el porcentaje respecto del total de lo que hace a proteínas o lo que hace a la lactosa. Por eso también es común que si uno realmente está acostumbrado a probar una leche y otra, es muy común que la gente diga que es más sabrosa la leche entera, básicamente por el contenido de grasa, porque ya todos sabemos que mientras más grasa tenga algo, termina resultando más sabroso para las papilas gustativas, lo detectan mucho más, pero por otro lado, se considera que si nosotros probamos específicamente la leche descremada respecto de la leche entera, tiene un leve sabor más dulce, y eso es porque se nota mucho más el contenido de lactosa, que es el azúcar de la leche. Bien, Profe, ¿y ¿cómo por se qué hace? Sí, la leche sin lactosa es más dulce sí, que la leche con lactosa, sería? porque en realidad cuando nosotros tenemos la leche deslactosada, no significa que no tenemos azúcares disueltos. Lo que no tenemos es el azúcar propia de la leche en particular. Entonces hay un montón de reacciones que ocurren porque yo tengo que hacer un reemplazo de esa lactosa, que hace que al degustarla, digamos, se considere mucho más dulce. El que alguna vez probó la leche deslactosada me va a decir que es más dulce todavía que la leche descremada, por ejemplo. Pero es eso, en realidad estoy haciendo el reemplazo eh, de un azúcar por otra. Por eso al principio, ¿te acordás que decíamos que existían también otros polisacáridos, además de disacáridos, polisacáridos, monosacáridos, además de la lactosa? Al sacarle específicamente la lactosa, el contenido en el resto es mucho más alto y por eso son los que le dan más dulzor. En el caso de la leche en polvo, vamos a poder obtener las dos clases de leche en polvo de lo que hablábamos recién, que básicamente tienen algunos conceptos que son los mismos, que tienen que ver con, primero, el almacenamiento de la leche ya estandarizada, descremada, pasteurizada y homogeneizada, es decir, la que obtuvimos primero. Después, ¿qué dijimos que se hacía? Dijimos que lo primero que se hacía era una concentración hasta llegar a un 40% del extracto seco en un concentrador que era al vacío, que en este caso estamos hablando de este tipo de equipos. Todos siempre van a ver que en la industria láctea son todos como tanques, son todos tanques, todos tanques. En este caso es un concentrador, trabaja al vacío, llegamos a un 40% del extracto seco. Ese extracto seco después va a pasar directamente por una deshidratadora, donde dijimos que eran cilindros rotatorios que se calentaban con vapor a 150 grados Celsius para eliminar el resto, o por lo menos la mayor parte de humedad, hasta llegar a un 4%. Una vez que sale de la deshidratación, pasamos a la etapa de enfriamiento, indudablemente porque estamos a alta temperatura. En ese enfriamiento, como nosotros ya la tenemos deshidratada, lo que ocurre es que ahí no lo tenemos en polvo. En realidad ahí lo que se generan son más escamas, son más como laminitas bastante irregulares de lo que es el extracto seco. Entonces, estas escamas que se provocan de la deshidratación se mezclan por la acción de un tornillo sin fin
y a la vez son tratadas por un flujo de aire específicamente para que puedan circular, para que no empiecen a atorarse todas en la boca de salida de la tolva, hasta pasar después al molido en particular, donde lo llevamos específicamente al polvo. El envasado de la leche en polvo se hace en bolsas grandes en el caso de uso industrial o ganadería, y después se hará un posterior envasado si lo que hacemos es expenderlo directamente en envases más pequeños. La deshidratación por atomización de la leche concentrada en aire a 150 grados Celsius, porque hasta ahí nosotros tenemos específicamente para cuando se expende a granel, si no ya estamos hablando de una deshidratación mayor, y de hecho durante más tiempo. Se enfría este polvo en un transportador vibrador con una corriente de aire que atraviesa la capa de polvo y la enfría. Se criba, en realidad no es más que colarlo, básicamente tamizarlo, una criba es un tamiz, separación de sólidos por granulometría, y después se envasa específicamente en envases más pequeños. Bien, si vamos a analizar un poco los conceptos de manteca y crema, que son otros de los productos derivados lácteos que nosotros vamos a tener, que también generalmente van a ver que cuando estamos hablando de una industria láctea, no solamente, por supuesto, se hace la leche, sino que se hacen todos los productos derivados. Sí es muy común que algunas industrias solamente se dediquen a las técnicas queseras, pero no existe industria que se dedique a las técnicas mantequeras en particular, pero no a las técnicas lecheras. Digo, esas sí van de la mano. Puede pasar, sí, y de hecho como mucho más en menor escala, trabajar específicamente con las técnicas queseras en particular y no estar haciendo ningún otro producto derivado lácteo. La crema o nata es una leche con un elevado contenido graso. Esta crema se transforma en productos como crema para batir y crema ácida para su consumo como tal, y además la nata es la materia prima para la elaboración de la manteca, como habíamos hablado antes. La manteca es una mezcla pastosa con un contenido graso de un mínimo del 80%. Por eso es que siempre se habla del tema de cuidado con el consumo de la manteca por el alto contenido graso que tiene. No obstante, no olviden que para denominarse manteca, esa grasa que contiene tiene que ser específicamente grasa láctea, la grasa de la leche, no grasa del animal, de la carne del animal. Este producto se obtiene básicamente batiendo la crema. Por este procedimiento mecánico, los glóbulos grasos se van a separar de la fase acuosa, se juntan entre ellos, incorporando algunas partículas líquidas, y dentro de estos vamos a poder distinguir mantecas de crema dulce y mantecas de crema fermentada. La mayoría de las mantecas se elaboran a partir de las mantecas de crema fermentada. La nata a elaborar debe contener en principio entre un 30 y 40% de grasa. Un contenido menor al 30%, lo que va a hacer es dificultar esta separación de los glóbulos durante el batido, y por lo tanto, si no se separan, no van a incorporar estas pequeñas partículas líquidas, y por lo tanto no se va a lograr posteriormente un buen amasado. Un contenido mayor del 40% va a provocar dificultades en el pasteurizador, porque imagínense que si tenemos un alto contenido graso, es muchísimo más viscoso y por lo tanto me cambia mucho también la transmisión de calor que tengamos en un intercambiador de placas, y en las tuberías ni hablar por la elevada viscosidad. Si es necesario, para bajarle el contenido graso que tenga, en lugar de hacer una estandarización, es decir, quitarle grasa, lo que se hace es añadirle leche descremada. Y con eso regulamos el porcentaje, que esta sí es una variable de proceso importante para analizar en el proceso de obtención de manteca, que la variable para tener en cuenta es la concentración de grasa. Ya sabemos que tiene que estar entre el 30 y el 40. ¿Por qué se considera una variable de proceso? Porque yo puedo oscilar entre esos valores y el producto lo voy a obtener igual. Pero tengo la particularidad de que valores por debajo del límite inferior me van a producir algún tipo de problema, que eso es lo que
yo les decía la otra vez con la identificación de las variables de proceso. No es solamente importante que ustedes digan, bueno, la variable de proceso es el porcentaje de grasa que tiene que estar entre el 30 y el 40. Ajá, bárbaro, bien, es una variable de proceso. Ahora, ¿por qué tiene que estar en ese porcentaje? Bueno, porque valores más bajos me generan un tipo de problema, valores más altos me generan otros. Entonces, ¿cuál de los dos en todo caso sería preferible? Y en este caso sería preferible que tuviésemos porcentajes mayores de grasa, porque rápidamente lo puedo solucionar añadiéndole leche descremada que termine diluyendo un poco esa leche más concentrada en grasa. El proceso de elaboración de la manteca va a seguir las siguientes etapas. El almacenamiento refrigerado de la nata ya estandarizada, una pasteurización lenta, fíjense que acá sí hacemos pasteurización lenta, que es de 65 grados Celsius durante 45 minutos, y después refrigerar hasta la temperatura de cristalización de la grasa, justamente porque lo que estamos buscando es que se separen esos glóbulos de grasa. Después lo que se hace es lo denominado maduración en frío, que es cuando el tanque está a 1/3 de su capacidad, se añade a la nata el 5% de cultivos lácticos. Estos cultivos son los que ya sabíamos que se le denominaba cultivos lácticos a esta mezcla de bacterias. En este caso, para el caso de la manteca, mayormente son las bacterias butíricas las que se incorporan, para que justamente se pueda llevar a cabo esta especie de fermentación mediante la cual se va a lograr. Después se mezcla la masa y luego se llena el tanque. Se deja reposar durante 2 horas a la temperatura de cristalización de la grasa y posteriormente se calienta la masa tranquilamente y paulatinamente hasta unos 14 grados Celsius para dejarla madurar de manera tal de que la nata alcance un pH de 4. Después recién se enfría hasta la temperatura óptima para poder hacer el batido. Todo este proceso que estamos haciendo, esta maduración en frío y el calentamiento paulatino de esto, es específicamente porque nosotros estamos haciendo el agregado del cultivo láctico que va a permitir esa maduración de la grasa para que nosotros podamos generar una masa correcta para el posterior batido, amasado y lavado de esos ingredientes en sí. Bueno, batido, lavado y amasado, que son los pasos posteriores. Se llena, fíjense que no es más que un tambor rotatorio, se llena la batidora, la carga de nata no debe rebasar el 40% del volumen de la batidora, la máquina se pone en marcha a velocidad máxima de manera inicial, después de dar algunas vueltas se para la máquina con el objeto de dar salida al gas que se desprende de la nata. ¿Por qué tengo gas que se desprende? Porque tenemos bacterias lácticas que lo que están haciendo es fermentar y cualquier fermentación genera gases, entonces necesitamos dejar que estos gases se purguen. Bien, se sigue con el batido unos 45 minutos más hasta que se corta la espuma que originalmente se forma por acción de la agitación. No se olviden que acá estamos agitando una grasa con agua. Entonces, así como nosotros si lo agitáramos, que yo les decía la otra vez, y generamos una emulsión, se nota como que es una sustancia espumosa la que tengo. Si yo no hago esa agitación suficiente con la temperatura y el tiempo adecuado, no voy a lograr estabilizarla y por lo tanto siempre me va a quedar esa espuma que después con el paso del tiempo se va a terminar separando. Esto es hasta que, dijimos, la espuma se corta, los granos de grasa alcanzaron el tamaño de un grano de trigo. En ese momento la masa se deja reposar durante unos minutos. La grasa, por supuesto, los granos de grasa van a subir a la superficie de la mezcla porque son menos densos que el agua, y se evacúa con rapidez el suero. ¿Qué es el suero en este caso? Específicamente todo lo que me quedó del agua con todos los nutrientes y los microorganismos que tenemos. Cuando se efectúa solo un lavado, se agrega de una sola vez una parte de agua por uno de nata para hacer el lavado y poder extraerle todo el resto que quedó adherido a esos granos de grasa.
En el caso de hacer 2 o 3 lavados, van a ver, y eso lo van a leer perfectamente en la guía, no hace falta que se aprendan de memoria cómo se realizan estos 2 o 3 lavados, pero sí se va añadiendo distinta cantidad de agua en cada uno de los lavados. Se trabaja directamente con 1/3 y 2/3, o 1/3, 1/3, 1/3, en función de los tiempos mediante el cual se va haciendo el movimiento de este tambor rotatorio. Por último, como ya tenemos la masa básicamente hecho, se sigue con el amasado hasta que alcance la consistencia necesaria. Durante esta etapa de amasado es donde se va a tomar una muestra para determinar la humedad que tiene y ajustarla eventualmente, quiere decir, me faltó la M, para poder ajustar el contenido de humedad que tenga y que responda justamente a la composición de tener un 80% que sea de grasa, que era la característica que tenía que tener para denominarse manteca, y una vez que esto ya está listo, podemos pasar directamente al moldeado por expulsión y después el empacado. La crema. La crema se elaboran, en realidad, diferentes cremas porque tienen diferentes contenidos grasos. Para aderezar los platos se elaboran normalmente cremas que van entre un 20 y un 30% de grasa. Y por otro lado se distinguen cremas para batir, crema para café, crema fermentada, teniendo en cuenta que una crema para batir debe tener un 40% de grasa. ¿Por qué? Razonemos eso. Si yo lo que necesito es una crema específicamente que sea para batir, yo necesito obtener una crema batida. Esa crema batida lo que yo estoy buscando es que tenga incorporación de aire en particular. Entonces, lo que necesito es que se alcance una emulsión mucho más espumosa en esos casos y por lo tanto, por eso tiene mayor contenido graso y también tiene mejor sabor en ese caso que si tenemos una crema común, digamos, específicamente para aderezar. Tengan en cuenta que cuando estamos hablando de las cremas de leche light, por ejemplo, lo único que estamos haciendo es reducir un porcentaje de grasa, pero de ninguna manera no la tienen. ¿Está? Quiere decir que estamos en porcentajes bajos de grasa. Después de la pasteurización, la crema debe ser sometida a una desgasificación y a una refrigeración rápida hasta los 4 grados Celsius. Que, como ven, los 4 grados están en todos lados. Para lograr una consistencia uniforme en este batido que se le hace a la crema se debe añejar durante 2 días a 4 grados Celsius para que se alcance un batido que me permita dando después una masa uniforme y una estabilización de la espuma. En el caso de que estemos hablando de estas cremas para café, que son las que contienen normalmente bajo contenido en grasa, ¿y por qué van a tener bajo contenido en grasa? En primer lugar, porque cuando estamos hablando de una crema para café, no estamos hablando de una crema que necesite ser batida. Y por otro lado, porque cuando le estamos incorporando a esa crema al café, que tiene un alto contenido de agua, vamos a tener el problema de que si es un alto porcentaje de grasa, puedo sentir la grasa en el momento. De hecho, hay mucha gente que no le gusta el café con crema porque consideran que queda muy pesada y muy grasosa y por eso lo hacen cortado con leche que tiene un porcentaje de grasa muchísimo menor. Esta clase de crema se somete a la homogeneización, por supuesto, antes de enfriarla, básicamente para que, ya dijimos, la homogeneización, los glóbulos de grasa disminuyan en tamaño, se pueda lograr perfectamente la emulsión y se distribuyan homogéneamente para mejorarle el sabor y el poder de blanqueo en el café, justamente porque como los glóbulos de grasa son muy pequeños y están correctamente distribuidos, entonces sí se logra ese blanqueo más uniforme. La crema fermentada o crema ácida es la que muchas veces se emplea en la preparación de comidas. Entonces, a la nata pasteurizada y enfriada a 20 grados Celsius se le adiciona un 4% del mismo cultivo que se usa para la mantequería, justamente para hacer que haya más contenido de bacterias lácticas, que son las que me van a mejorar y de hecho me van a disminuir el pH por aumento de la acidez.
Cuando el pH ha alcanzado un valor de 4,5 en aproximadamente 15 horas, la crema se enfría hasta los 4 grados Celsius, temperatura en la cual se envasa. Y se pueden elaborar cremas ácidas de distintos porcentajes de grasa. Fíjense que dijimos que originalmente teníamos porcentajes del pH del 6,6% en la leche cruda. Por eso es que mediante los tratamientos para lograr una crema ácida, claramente tiene que tener un mayor porcentaje de acidez y por lo tanto un pH más bajo. En las cremas ácidas el pH es de 4,5 y es bastante independiente del porcentaje de grasa que tengamos. La mayoría de las cremas ácidas, más allá de que sean con menor o mayor tenor graso, tienen un pH de 4,5. En el proceso de elaboración de la crema, entonces vamos a tener, fíjense que arrancamos específicamente del punto 6 en adelante, porque todo lo que teníamos antes era el proceso puntualmente de elaboración de la manteca. Ya dijimos que las técnicas mantequeras, en realidad era a partir de que llegaba la leche, podíamos hacer crema o manteca, porque justamente lo que estamos haciendo es separar ese contenido graso. Entonces, estamos trabajando desde el tanque número 6, que es el almacenamiento de la leche cruda. Después lo que hacíamos era pasar al tanque 7, donde se va a descremar la leche. Entonces, vamos a tener por un lado la leche descremada, por el otro lado, en el tanque 9, la recolección de la nata con un contenido graso que está estandarizado. Después sí pasamos a la pasteurización, que ya sabemos que con un intercambiador o un pasteurizador de placas, a una temperatura alta, y después refrigeramos específicamente hasta los 5 grados Celsius, para después mantenerlo refrigerado, hacer el envasado y la expedición bajo refrigeración, como siempre. Con respecto a las leches fermentadas, es decir, los yogures, las leches fermentadas son productos acidificados por medio de un proceso de fermentación. Como consecuencia de la acidificación por las bacterias lácticas, las proteínas de la leche se coagulan y precipitan. Luego estas proteínas se pueden disociar separando los aminoácidos. Por esta razón es que las leches fermentadas se digieren mejor que las que no están fermentadas. Los productos fermentados más conocidos, el yogur y el suero de la manteca cultivada o la famosa leche cultivada, que en realidad creo que hace un tiempo volvió a aparecer. Yo cuando era chica consumíamos mucho lo que era la leche cultivada, que de alguna manera tenía una consistencia, se vendía en sachets también y tenía una consistencia más parecida al yogur bebible que a la leche, porque era como un poquito más viscosa, un poco más densa también que la leche. Y en realidad, fíjense que, por ejemplo, a los bebés no se les empieza dando leche de vaca en particular, se les da yogur generalmente. Y eso es porque terminan siendo mucho más digeribles, y esto es básicamente porque las proteínas ya se disocian antes de ser ingeridas y no tienen que ser disociadas por el organismo para la separación esta de los aminoácidos. El yogur se elabora a partir de leche entera o a partir de leche descremada. Este producto también se conoce como leche cuajada búlgara. Esto es, si no le vamos a poner ningún tipo de aditivo saborizante ni nada, podemos hacer el famoso yogur natural, que sería la leche cuajada búlgara. La elaboración del yogur consiste en las siguientes operaciones: estandarizar la leche, pasteurizarla, homogeneizarla, concentrarla, y hasta ahí veníamos con todas cuestiones. Hasta homogeneizar era para todo de la leche. Concentrarla solamente cuando después íbamos a hacer leche en polvo. En este caso la vamos a concentrar para hacer el yogur. ¿En qué se va a diferenciar? En la siembra y en la incubación, porque básicamente es la siembra del cultivo y la incubación del fermento para que se lleve a cabo específicamente esta fermentación y podamos obtener el producto deseado. Después, como siempre, la refrigeración. Y en el caso de los quesos, tenemos un montón de tipos de quesos. Hay una particularidad, yo voy a explicar como todo lo que sería el proceso general de obtención de los quesos, pero hay uno de los grupos
que va a terminar exponiendo, que hace en particular el proceso de producción del queso tivo, así que ahí vamos a tener como más detalles específicos de ese queso, pero en particular el queso es una mezcla de proteínas, grasas y otros componentes lácteos. Esta mezcla se va a separar de la fase acuosa de la leche después de la coagulación de la caseína. Por eso, al separarse de la fase acuosa, es donde estamos generando ese famoso suero de leche, que es el que yo les digo que tiene una carga microbiana altísima, pero a la vez tiene muchísimos nutrientes y proteínas, y por eso es recuperado en algunas plantas para poder hacer estos suplementos proteicos. Dentro de algunos de los tipos de quesos tenemos los quesos frescos no madurados, como el queso blanco, los quesos de pasta blanda, como el queso camembert, los quesos de pasta firme, como el Holanda, los quesos de pasta dura, como el Reggianito. Qué mal que escribí, cama, en todos lados le metí. Debo tener sueño, chicos. Y los quesos procesados o fundidos. Esto es de manera general. Obviamente que dentro de esos, pasta firme, pasta dura, pasta blanda, hay un montón igual de clasificaciones, pero la elaboración de los quesos de manera general incluye las siguientes operaciones: estandarización de la leche como siempre, siembra de la leche en este caso, coagulación de la caseína, el corte de la masa cuajada, el desuerado, moldeado, salado y maduración. Fíjense que los quesos en realidad no requieren específicamente que nosotros hagamos un tratamiento térmico durante la obtención del queso, sino que ya contamos con una leche de calidad originalmente. Entonces, el proceso típico de la elaboración de un queso de pasta dura, acá está hecho el manual. Yo siempre discuto con el profe de por qué ponemos el manual y no el industrial en este caso, y es porque en realidad se imaginan más fácilmente cómo opera la máquina, porque en realidad la máquina automática lo que está haciendo es exactamente el mismo proceso que se estaría haciendo acá, nada más que, bueno, automatizado, por supuesto. Bien. En principio, a la leche con una temperatura de 35 Celsius se le adiciona por cada 100 kilos de leche 720 mililitros del cultivo láctico, y después de 15 minutos se agregan 230 mililitros de cuajo diluido en agua. Se agita durante 3 minutos y para esto se utiliza leche cruda estandarizada con un 3% de grasa, que es la leche que ya dijimos, por eso entraba leche estandarizada. Nosotros necesitamos agregarle otros componentes. Yo acá no me detuve en explicar puntualmente qué diferencia hay o qué viene del cultivo láctico o qué es el cuajo, porque todo eso es la información que nos van a brindar después en el grupo. Entonces, era más fácil que pudiéramos tener el pantallazo general de cómo son todos los quesos y después vamos a ver específicamente para el queso tivo cuáles son esos cultivos lácticos o cómo se define el cuajo. Después de 30 minutos, la cuajada se corta con una lira, es la palabra específica que se usa, que de hecho deben haberlo visto en algún momento. Esa lira tiene hilos ubicados a diferente distancia, entonces se hacen movimientos semicirculares hasta que las partículas de cuajada tengan un diámetro aproximado de 0,3. Nos queda menos de un minuto, chicos, nos vamos a volver a conectar enseguida. Queda muy poquito para terminar la parte de los quesos y que hablemos en general de cuáles son las variables de los procesos que se trabajan en la industria láctea. Así que se corta y nos conectamos enseguida un ratito.